buenos días, queridos cibernautas, seguidores del programa Conversión y Vida. La iglesia celebra hoy la fiesta, la conversión del apóstol Pablo. El Señor ha preparado una palabra, Marcos 16, del 15 al 18. En aquel tiempo, Jesús se apareció a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, las serpientes no les harán daño, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Señor, gracias por el privilegio del nuevo día y de escuchar esta palabra. Hoy escucharemos este testimonio del apóstol Pablo. Pablo afirma: yo soy judío, nacido en Cilicia, allá en Tarso, alumno del mejor profesor de la época, de Gamaliel. Gamaliel, experto en la ley, en los mandamientos. Pedí cartas para ir a Damasco a perseguir los cristianos, torturarlos, echarlos a la cárcel y matarlos. Muy parecido al ambiente que se vive hoy o que viven los cristianos en los países donde reina el comunismo, donde reina la ideología. Vayamos a escuchar las noticias de África Central, Nigeria. Vayamos a escuchar las noticias en nuestro continente. ¿Cómo se persigue? Como al estilo de Pablo, con cartas, con leyes en la mano. Pero resulta que Dios lleva la vida. Cuando este hombre, este perseguidor de los cristianos, iba rumbo a Damasco, ¿qué sucedió? Fue derribado por una luz potente, una luz que fue tan grande aquella luz que lo dejó ciego. Y cayó ciego, atravesado en el camino. Como dijo el guajiro, allá en la Alta Guajira, quedó viendo un chispero. Y en esa voz allí, resonó la voz allí en esa situación de Pablo ciego. ¿Qué escuchó? Saulo, lo llamó por el nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hay una cosa muy importante ahí, que no le dice: ¿por qué estás persiguiendo a los cristianos? ¿Por qué estás persiguiendo a mi iglesia? No. ¿Por qué me persigues? Increíble esa palabra. Los compañeros lo agarraron, lo llevaron, ya estaban cerca de Damasco, y lo llevaron a Damasco, donde había un cristiano llamado Ananías. Y lo llevaron allá donde Ananías. Ananías hizo oración, le impuso las manos, Ananías le impuso las manos, y le dice esta palabra, Dios te ha elegido para anunciar a Jesucristo. Dios, Saulo, recobra la vista. Saulo, recobra la vista. Dios te ha elegido. ¿Para qué? Para que vayas a anunciar el evangelio, para que vayas a anunciar a Jesucristo. De ahí nació esa confesión de San Pablo. Hoy San Pablo, que conocemos en una de sus cartas: ay de mí, pero con dolor en el alma. Ay de mí si no anuncio a Jesucristo, si no anuncio el evangelio. ¡Qué conversión tan grande! Cuando volvemos a Dios y tenemos el encuentro con Dios, Él hace maravillas si lo dejamos entrar en la vida. Gracias, Señor, por esta conversión. Que la conversión de Pablo sirva para mi propia conversión. Que haya muchas conversiones, sacerdotes, misioneros, matrimonios,
jóvenes, que salgamos a anunciar a Jesucristo. El mundo, ¿por qué nos persigue? El mundo, ¿por qué nos persigue? Los regímenes, ¿por qué persiguen a la iglesia? ¿Por qué? Porque no conocen a Jesucristo, porque no conocemos a Jesucristo, por eso nos convertimos en perseguidores, en asesinos. Por eso, por no conocer a Jesucristo. Millones de hombres en nuestro país, en nuestro mundo, que no conocen a Jesucristo. Por eso hay tanta persecución, porque no conocemos a Jesucristo. Danos la gracia, danos tu espíritu para conocer a Jesucristo. Y los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Felicitaciones en este día de la conversión de Saulo. Amén.